Muy buenas tardes, me encuentro con Javier Barbero, eh, coaching sistémico, quien es un referente y llevará a cabo en México en estos días una certificación, estará ofreciendo pues un coaching precisamente para preparar a otras personas para que ayuden a más personas. Javier, platícanos de qué se trata este curso, esta plática que vas a tener en México. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un honor para mí estar aquí contigo. Me dedico desde hace 20 años a trabajar con personas y equipos en el marco de las organizaciones, organizaciones sociales como empresas, ONGs, etcétera. Y bueno, me dedico al mundo del coaching. El coaching es una disciplina que se encarga de entrenar a personas para que puedan acompañar a otras personas en el marco del logro de resultados. Entonces, mediante una alianza que tengo aquí en México con Italian Profile, voy a estar ahora este sábado en el Hotel Marquis para poder hacer un entrenamiento que se llama Cómo cuidarme para acompañarte. Y es un entrenamiento dirigido exclusivamente a personas que trabajan con personas. Ese sería el contexto de mi llegada a México. Danos un ejemplo, cómo es, a qué te refieres con personas que trabajan para personas, pensando que todo el mundo tiene el concepto que pues todo el mundo trabaja con personas, pero en este Así caso mismo. va más específico. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, decimos personas que trabajan con personas y hablamos del cuidado de las personas, nos estamos refiriendo que a veces los docentes, los coaches, los psicoterapeutas que trabajan con el alma humana, eh, necesitan encontrar herramientas como para poder trabajar su suficiencia en relación a otras personas. Seguramente te ha pasado a veces que después de una entrevista o después de estar con grupos de personas, te has sentido agotado, tal vez te has sentido preocupado y has llevado la preocupación al día siguiente. ¿Por qué? Porque vincularnos con otras personas definitivamente es entrar en un contacto que inevitablemente nos va a condicionar. Entonces, este entrenamiento está dirigido a personas que trabajan con personas, cualquiera sea el rol, y que quieren encontrar herramientas que les permitan eh, ayudar, acompañar a personas o equipos, pero también preservar lo que significa el bienestar y la suficiencia personal. Cuando yo miro el trabajo, generalmente en 20 años de trabajar con equipos, en empresas, con organizaciones, a veces los líderes terminan agotados y es como que se les vuelve un poquitito difícil separar lo que es propio de mi persona y lo que le pertenece al equipo o a la persona con la que tuve el problema. Entonces se trata de eso, de aprender a separar para que el problema que tengo en la organización o en el equipo o en relación a alguien no me haga perder la suficiencia y no me lleve a entrar en un desamparo interno donde me siento agotado, donde me siento sin recursos. De eso se trata el entrenamiento. El coaching tiene relativamente pocos años en el mundo, y, pero ha sido y ha demostrado ser muy eficiente para el logro de resultados en los diferentes campos. ¿Qué tanto es recomendable para una empresa, para una organización, contar con un coaching sistémico? Y en ese sentido, pues me refiero a tenerlo de manera permanente o casi permanente. Yo creo que en realidad la permanencia de un coach está supeditada a que la compañía o el líder tenga un contenido concreto para trabajar. Yo no creo que haya que generar una dependencia de la metodología ni una dependencia de un profesional coach. Es muy efectiva porque hoy estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 2021, el coaching como industria facturó cerca de $2 billones en el mundo. Es decir, significa que hay una cantidad de compañías y organizaciones que invierten en coaching, pero particularmente no creo que se tenga que generar una dependencia. Aunque sí es interesante que los líderes organizacionales incorporen y aprendan herramientas de coaching, porque eso les va a permitir ser autogestivos en el trabajo con personas y con equipos sin depender necesariamente de un coach. ¿Cuándo entra el coach de manera externa?
cuando estoy tan pero tan mezclado y confundido en la dinámica de un problema que necesito una persona externa que me dé una mirada desapegada de las emociones que estoy sintiendo. Entonces ahí particularmente puedo entrar un coach a trabajar. Javier, platícame un poco, como hablábamos que el coaching pues tiene en relativamente poco tiempo, ¿cómo ha sido su vinculación con la academia, las carreras en las universidades, en posgrados? ¿Cómo se ha dado esta vinculación entre el coaching y la academia? A ver, el coaching como disciplina nace en el ámbito deportivo hace aproximadamente 25 años. En Estados Unidos aparecen entrenadores que acompañaban de una manera muy particular a ciertos equipos y se vio que cuando estos entrenadores cambiaban a otro equipo, volvían a desarrollar mucho performance y resultados positivos en el nuevo equipo. Se empezó a estudiar y se vio que esos entrenadores tenían ciertas habilidades y eso se empezó como a sistematizar. Entonces diría que el coaching moderno nace vinculado al ámbito deportivo y después, hace unos 20 años, se lo empieza a llevar a las organizaciones. Pero si vamos más atrás, podemos ir a la antigua Grecia, porque Sócrates se considera el primer coach con su Así técnica que es la mayéutica socrática. Cuando venían los discípulos y le hacían preguntas al maestro, el maestro, en lugar de darles una respuesta con contenido, les respondía con una pregunta. Y esto hace entonces que la persona pueda encontrar sus propios recursos. Esa es la base de un coaching, del coaching tal cual yo lo entiendo. El coach no es un facilitador que te resuelve la vida ni te da una fórmula mágica para alcanzar un resultado. El coach te da preguntas y te da ejercicios y estructuras para que tú busques dentro de ti mismo los recursos que ya tienes, porque partimos de la base de que el cliente tiene sabiduría, de que el cliente tiene recursos. Todos por el solo hecho de haber vivido una vida tenemos muchos recursos. Ocurre que a veces cuando tenemos un problema no apelamos a esos recursos porque nos quedamos atrapados en la historia que nos contamos sobre el problema. Pero yo como coach parto de la base de que las personas tienen una caja interna de muchos tesoros y muchos recursos y lo único que yo hago es invitarles a recordar que muchos recursos están adentro de ellas para poder hacerse cargo de un quiebre o de un problema. tu experiencia inicial se da en Paraguay. ¿Cómo se da esa internacionalización? Y si también has notado alguna diferencia entre diferentes países por el nivel cultural, por el nivel académico, por la región. ¿Has notado que hay que hacer algunos ajustes en la estrategia del coaching por región? Bueno, mi experiencia nace en Paraguay hace 20 años porque empecé a ejercer la profesión en ese país. Entonces desarrollé toda mi carrera y mi marca profesional en Paraguay. Y bueno, la marca tuvo expansión internacional de una manera bastante rápida. Por lo tanto, desde Paraguay llegamos a exportar procesos de coaching a 15 países de América y a España. Entonces, esa es mi experiencia. Y en relación a la pregunta de si hay que hacer adaptaciones en relación a regiones y culturas, yo considero que el coach para poder trabajar con una cultura necesariamente necesita ser respetuoso de la cultura que le da el permiso de ingresar a trabajar. O sea, yo no puedo llegar a un país extranjero con mi ideología, con mi manera de mirar cultural, porque en ese sentido voy a generar una resistencia de parte del cliente. Es fundamental que yo investigue la historia del país, datos sociológicos, datos económicos, qué está pasando, cuáles son las maneras que tienen las personas de mirar las situaciones, porque yo, ese es el insumo con el que voy a trabajar. Si yo llego como sudamericano a México y intento trabajar contigo que eres mexicano, desde los mapas que yo tengo a nivel mental de cómo es la economía o cómo solucionar un problema, difícilmente pueda llegar a ti. Por lo tanto, tengo que ser humilde y tengo que
abrazar la cultura que me da la bendición de participar y de ingresar, y desde ahí tengo que trabajar. Entonces yo creo que si el coach es flexible y tiene esta impronta de adaptarse a la cultura que le da permiso para ingresar, no hay que hacer ningún ajuste, porque en realidad son herramientas transversales que se pueden usar en cualquier lugar del mundo. Pero para lograr empatía y para lograr conexión, el coach persona sí tiene que establecer ese vínculo con los patrones culturales del cliente. ¿En qué momento ves a México en el concierto internacional, pues a las organizaciones sociales que nos comentabas, el nivel de los docentes? ¿En qué momento ubicas a México? Pero México, particularmente para mí, ha sido un país que me ha permitido formarme. Yo me formo en México desde hace 11 años. En muchos cursos de formación en coaching los tomé en México, con Katia del Rivero, por ejemplo, que es una excelente facilitadora mexicana. Y aún hoy sigo estudiando en México porque estoy haciendo un doctorado en pensamiento complejo en la Universidad Mundo Real de Edgar Morin. Es decir, para mí México entonces es un país que me ha ofrecido la posibilidad de crecer y de estudiar. Y creo que México lleva la vanguardia en muchos aspectos, porque a nivel de desarrollo organizacional, México ha sido el país pionero en traer metodologías, como por ejemplo el coaching sistémico, las constelaciones organizacionales. Entonces creo que México es un referente para América. Tal vez otro movimiento fuerte lo puedo ver en Argentina, ¿sí? Pero creo que el movimiento de base a través de coaches mexicanos se ha dado en este país y de este país han salido profesionales maravillosos. Entonces creo que ustedes tienen una vanguardia y son pioneros en esto. Javier, platícanos una vez más sobre esta cita que tenemos en el Hotel Marquís. Dinos cómo se pueden acercar para inscribirse, para llegar al curso. Bueno, el sábado vamos a tener un entrenamiento en el Hotel Marquís. Yo voy a trabajar durante 5 horas en el taller que se llama ¿Cómo, cómo cuidarme para acompañarte? Voy a trabajar con personas que quieran acercarse a encontrar herramientas de autogestión y autocuidado, porque partimos de la base que si yo no me cuido, yo no me nutro, difícilmente puedo acompañar a otros. Entonces, bueno, es una experiencia, es el segundo año que estoy en México trayendo un taller de este estilo y bueno, va a ser una experiencia vivencial y muy bonita. Pueden conectarse con las redes sociales de eTalent Profile, que es la organización que me trae aquí a México y bueno, y a partir de ahí generar la posibilidad de inscribirse. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? Agradecerte tu tiempo, tu generosidad, tu disposición y tu buena energía y tu solidaridad, porque bueno, nos estás brindando un espacio que creo que es muy rico y muy valioso. Y bueno, y desearte que tengas un hermoso día hoy y que todo vaya bien en tu vida. Muchas gracias, Javier, y con mucho gusto. Este espacio siempre está abierto para ti. Cuando sea necesario, aquí estamos con mucho gusto para atenderte. Muchas Pues no, gracias. no nos olvidemos que este próximo sábado en el Hotel Marquís tendremos pues la oportunidad de tener a Javier Barbero en una certificación de coaching sistémico. Muchas gracias, Javier, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Abrazos. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta luego.